El tema de hoy ha traído muchos inconvenientes y dolores, tanto personal como a las personas que lo rodean. Las adicciones a las distintas sustancias es un problema grave que lleva a despertar y transitar por diversas emociones y sentimientos. En el día de hoy vamos a hablar de consumos problemáticos. Bienvenidos y bienvenidas a Luces y Sombras. Bienvenidos y bienvenidas a Luces y Sombras, temporada 2. En el día de hoy vamos a estar recibiendo a un referente en esta temática, un gran profesional, una persona con un vasto conocimiento. Y para mí es un placer poder presentar a Mario Lamique y agradecerle que haya separado un ratito de su tiempo para pasar por acá por Luces y Sombras. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Martín? Un gustazo poder compartir este espacio con vos. Sos alguien que viene trabajando ese tiempo, viene poniendo, separando tu tiempo también para hacer estas actividades. Así que bueno, un gusto, bueno, compartir un rato con vos y con Sí, bueno, todos los oyentes. agradecido, agradecido. El primer tema que es el que me llamó la atención y que de hecho estábamos hablando un poquito de eso. ¿Cuál es la diferencia entre adicciones y consumos? Ujú. Ahí está, es algo que hace un tiempito se viene hablando y nombrando de diferentes formas, ¿no? Ujú. Eh, un tema de consumo, podemos separar consumo de consumo problemático de adicciones, ¿no? Y ahí consumo, en una sociedad de consumo, bueno, está, como diría Baumau, está conformada por consumidores. Claro. Entonces, todos de alguna manera consumimos, ¿no? Consumimos desde cuestiones que tienen que ver con alimentos, ropa, cuestiones en los medios de comunicación, Ujú. sustancias legales e ilegales, no sé, aquel con el vasito de vino, el café, el mate. Todos, esta es una sociedad en donde el consumo es un lugar desde donde también nos vinculamos y también hasta nos muestra en qué estadio o en qué capa de la sociedad estamos de Mm. acuerdo a la capacidad de consumo. Y los grandes conflictos tienen que ver cuando la capacidad de consumo de la mayoría baja, ¿no? Como Claro. este último tema. Ahora, eh, eso es una cuestión que tiene que ver con todos nosotros como consumidores. Algunos de esos consumos empiezan a ocupar un mayor lugar que quizás el que tendrían que ocupar. ¿Sí? Y empiezan a generar algún tipo de problemática. ¿Sí? Yo Sí. vengo haciendo la diferencia, la cuestión que, bueno, vos en la carrera lo habrás estudiado, siempre te dicen, nosotros somos seres o sociales o seres Sí. vinculares. Sí, no nacemos seres consumidores. Sí. Nosotros generamos vínculos con las cosas, las sustancias, las personas. De Sí. hecho, no sé, ahí todos tendremos un mate, un reloj, un libro, un cuaderno, una lapicera, una remera, que para nosotros es especial, ¿no? Sí. Que generamos un vínculo con ese objeto. Entonces, cuando nosotros consumimos, algunos tenemos lo que en su momento llamaba el uso o el consumo común, digamos, utilitario, que es, bueno, a ver, yo necesito, tengo sed, estoy en la calle, me compro un agua, Mm. la consumo y quedó ahí, digamos, no generó ni un vínculo, fue una cuestión pasajera. Pasaje, claro. Ahora, hay de esos consumos, a veces se va generando un vínculo y va tomando mayor lugar que el que tendría que tener. Entonces empieza a ocupar espacio, tiempo, momentos, que me empieza a generar algún conflicto, Mm. ¿no? Porque le saca tiempo por ir, no sé, la televisión, el celular, para salir un poco de sustancias, que de golpe, yo estoy. Me quedo, hablamos de Netflix antes de arrancar, Sí. me quedo viendo un maratón de Netflix hasta las 6 de la mañana y a las 8 entro a trabajar, es probable que empiece que falte, que me quede dormido. Y eso es un consumo que empieza a generarme un problema. No podríamos Bien. decir que es una adicción, pero me está trayendo algún tipo de problema. Y aparte, podríamos pensar
que esto no es bajarle el precio a la adicción, porque la adicción es cuando hay una dependencia. Es decir, Ok, cuando yo vivo per ley, cuando vivo por y para, claro, cuando es el centro de mí, y yo no puedo, es decir, no voy a trabajar, no como nada porque estoy viendo Vikingos, ¿entendés? Quedo ahí. O sustancias psicoactivas, algo lo que sea, es el centro de mi vida. Bueno, ahí estoy dependiendo, es decir, si no tengo esto, no puedo vivir. bien, Entonces, no es que cuando uno habla de consumo problemático le baja el precio a la adicción, sino que podríamos decir que se lo sube el consumo problemático. Y ahí sí, si me permitís un ejemplo que dan en sí, todos por los supuesto, libros, eh, que no todo consumo es un consumo problemático. bien, ¿Sí? ¿No? Y no todo consumo problemático es una adicción. ¿Sí? Porque yo claro, puedo tener un consumo que me genera un problema, pero no dependo absolutamente de esto. Ahora, si estamos hablando de adicción, hubo en algún momento un consumo problemático. mm, ¿Mm? Y a su vez, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, de las sustancias que actúan en el sistema nervioso central, todo consumo de sustancias psicoactivas es potencialmente problemático. No bien, le estamos bajando el precio. El ejemplo el que te iba a decir, me olvidé. El ejemplo clásico es, vos vas a un casamiento, vas a cumpleaños, Martín Gutiérrez cumpleaños y hace una fiesta, no sé, en Sheraton, una cosa así. A la hora de dar ejemplos, exageramos, no hay problema. Y vive alguien que no es de tomar, ¿no? Que decir, no es adicto, toma de vez en cuando, toma de más, y cuando vuelve, no sé, tiene un accidente, atropello. Es decir, no estamos hablando de que ahí era una adicción, pero ese consumo fue ampliamente problemático. claro, Entonces, no necesariamente los problemas vienen por la adicción, porque si no, de alguna manera esperamos a que llegue la adicción para hacer algo, claro, porque, o no sé si peor, pero digo, son dos cosas complejas. Una es, bueno, no, cuando llega una adicción le prestamos atención, o si ya arranca en un consumo, ya se lo tilda de adicto, claro, y es complejo. claro. Es también por eso que se diferencia un poco por el tema del prejuicio. O sea, Ujú. sí, Sí, decime. sí, sí. Sí, 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 no es esto, sí. Una de las cuestiones pasa por ahí. Mm, Yo creo que en principio porque es inexacto claro, hablar es inexacto. de consumo, es decir, y esto parece una cuestión muy, muy básica, quizás, pero hoy por hoy se escucha y se escucha muy seguido, incluso colegas diciendo, bueno, no hablemos de consumo problemático, digamos las cosas como son y hablemos de adicción. Mm, Pues cuando es adicción sí, pero cuando no, no. Porque además, si uno trabaja desde esta mirada que tiene que ver con el enfoque centrado en la persona, uno acompaña procesos de la persona. ¿Sí? Bueno, si después en un ratito hablaremos, si alguien quiere dejar de consumir, es un proceso. No es que claro. para llegar a una adicción también es un proceso. O sea, para llegar a una adicción tiene que ver con una cuestión de tiempo más que de consumo. O sea, consumir varias veces esa sustancia te lleva a convertirte en un adicto o es la cantidad que tomes de esa sustancia. ¿Sí? Bueno, mira, como todo, depende del caso por caso, Claro. pero si hablábamos antes de lo que traíamos de vínculo, todo vínculo y todo proceso necesita tiempo. Mm, ¿No? Entonces, ¿por qué? Digo, pienso ahora con vos, Martín. La sí. cantidad, no sé, entre comillas, eh, estándar que puede utilizar alguien durante un año. ¿Sí? Ujú. Si la utiliza en 2 días, no se va a convertir en adicto, va a tener una sobredosis. Claro, claro, ¿Mm? Entonces, claro. tiene que ver, las sustancias tienen un efecto
en el sistema nervioso central y generan desde modificaciones y cuestiones puntuales, ¿no? Que haga la DIPLO y lo veamos, pero la cuestión es que tiene que ver con que desde ya la sustancia tiene un impacto y una continuidad en el tiempo te da muchas posibilidades de que se llegue a una adicción. Muchas posibilidades. Todas no se sabe, porque cada persona es distinta. Pero aparte de la sustancia, porque la sustancia entra en el organismo, pero el organismo es de una persona. ¿Sí? Entonces ahí entra un interjuego y aparece lo vivencial de esta persona. Entonces, con el tiempo, aparte del efecto de la sustancia, se va a generar un vínculo, donde se asocia a situaciones donde quizás se asocia, por ejemplo, a la diversión, se asocia a evitar conflictos, es decir, se va asociando a situaciones y va generando como una memoria también. Entonces, durante el tiempo, dice, bueno, a ver, cada vez que tengo esta situación, zafo de acá, voy por acá. Todos tenemos también ciertas formas de reaccionar estándar, ¿no? Por default. Bueno, el tema es cuando aparece, por hablar solo de sustancias, porque Sí, claro. los vínculos adictivos, por esto, porque la sustancia obviamente genera un efecto y no es lo mismo ingerirla que no. Desde ya. Ahora, el que genera el vínculo es la persona. Por eso es que el vínculo puede ser con sustancia o con otra cosa, con personas, con el trabajo, con lo que la persona esta se vincule de manera problemática. Claro. Ahí siempre está la idea de que, bueno, uno consume para evitar algo. Consume esta droga porque no quiere llegar a su casa, o porque tiene problemas económicos, o porque quiere evitar a tal persona. O sea, que hay algo de verdad, pero no es completamente, porque esto que estás diciendo, o sea, la persona genera esa relación, o sea, genera esa adicción, pero el que genera la relación en realidad no es la droga, sino que es la persona. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Entonces, A ver, desde ya que, insisto, pues vamos a ejemplo, como no hay un ida y vuelta a los oyentes, me imagino a alguien diciendo, bueno, hay ejemplos que son siempre extremos, claro, desde ya en todo, el claro. ejemplo extremo, las chicas que raptan, las drogan, porque realmente la drogan, y bueno, hasta se genera una adicción no buscada, está claro que no fue buscado, pero estamos hablando de un extremo y estamos hablando precisamente de el efecto que puede generar una sustancia. Está perfecto, entendemos esto. Ahora, en líneas generales, hay un vínculo que se va dando, ¿no? Entonces, la verdad que creer que esto es por esto, es como la regla de tres simple, Claro. ¿no? Que yo se la enseñaba a mi hijo y decía, no puede ser así, sí, digo, esto por esto vivió esto, llenalo como quieras. No es, bueno, no es así. Alguien, ¿por qué consume? Por los padres, porque no todas las personas que viven la misma situación reaccionan de la misma manera. ¿No? Entonces, esto se va dando en algún momento de la vida y de la accesibilidad que tenga esta persona, un montón de cuestiones que no sé si es una regla de tres simple. Por eso, y desde el aporte que nosotros podemos hacer, desde el enfoque, es esa pregunta mágica de cómo es para vos. Si yo ya tengo la respuesta, no le voy a preguntar. ¿No? Hace años yo en la clase daba el ejemplo de que si vos viste una película, ¿viste Encanto? No sé, una película que hayas visto. ¿Sí? Vos viste una película, ya la viste, viene alguien, te la va a contar. No, sabés, fui a ver Encanto, es de una familia que vos a los 3 minutos decís, no me la cuentes, porque ya la vi. Claro. Entonces sí, viene una persona y esta película ya la viste, vos ya sabés qué le pasa, ya sabés por qué, y sabés que no lo vas a escuchar, por más Sí, counter o lo que tenés sea. razón, sí. No lo vas a escuchar, porque esta película ya la viste. Entonces, la gran pregunta de cómo es para vos tiene que ser vigente y con más razón en una temática como esta. Esto es lo que me gusta de vos y se los quiero comentar a los que estén viendo y escuchando este podcast. La claridad que tiene Mario para contar y para poner ejemplos tan claros en donde uno termina entendiendo. Me está pasando a mí, es decir, esto.
Si ya viste una película, ¿qué me estás contando? Voy a estar distraído en otra cosa o pensando en qué te voy a decir en vez de terminar escuchándote. Eh, la próxima pregunta es, ¿qué hacemos si tenemos algún familiar o algún conocido, algún vecino que está pasando por esta problemática de consumos? ¿Cómo hablar? ¿Cómo acercarse? ¿Qué decirle? Ujú, ujú. Sí, ahí se me ocurre pensar, Martín, que otra vez, qué aporte podemos dar desde nosotros, desde el enfoque, de nuestra mirada, y quizás tenga que ver con no qué decirle, sino que escucharle. Hay una definición que se suele dar de adicción, dice adicto, no A de no, dicción de no, Mm, dicho, lo no dicho. En realidad no tiene algo de razón, pero no es así. La etimología va a pasar por otro lado. No, no. Eso es un otra vez sería invento la de. regla de tres simple. Claro, pero además no es real también. Digamos, otra vez, son cosas que pueden encajar, pero no es la etimología de la palabra. Y yo creo puntualmente, ¿no? Que hace un tiempo, que más que adicción es a escucha lo que está pasando. Es decir, lo que no hay son orejas. Yo no creo es decir, quizás la persona de allá está en un momento donde no conecta con lo suyo, donde no puede, pero muchas veces, y ahí otra vez, revisar nuestra postura y revisar qué sería el aporte que podemos dar desde el enfoque centrado en la persona, porque muchas veces la persona en realidad no habla, no porque no tenga nada para decir, no porque no quiera decir, no porque no esté contactando, sino porque o no es escuchado o sabe que no lo van a escuchar o sabe que lo van a juzgar. Entonces me lo guardo. Claro. El silencio, la adicción en cuanto a la no dicción, tiene que ver con la no escucha muchas veces. Y sería muy triste que pase eh, por el recorrido, por el camino, se cruce Mm, con un profesional de la ayuda y tampoco sea escuchado y sí se le diga lo que tiene que hacer, se le muestre, se lo quiera no sé, confrontar de una manera este, a veces hasta violenta, ¿no? sí. Sí, siempre no. Escuché un ejemplo de una conocida que decía, bueno, pero yo siempre le hablé y siempre le dije. Lo que se escuchaba en realidad era el prejuicio que él tenía. Bueno, vos sos así porque haces esto, no me escuchás, no me prestás atención. Bueno, yo le hablé un montón de veces. Y creo que esto que estás diciendo es la falta de escucha. Es lo que, bueno, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué es lo que qué estás atravesando? Creo que es fundamental esto. ¿Cómo, Es un buen ejemplo. Un ejemplo. Sí, sí. no, a ver, los años de experiencia te dieron esta mirada de la escucha, la carrera? ¿Cómo llegaste a Ah, qué esta linda pregunta. resolución? Qué buena pregunta. Porque, bueno, con lo que hablábamos antes, todo es un proceso, ¿verdad? Mm, Yo hace 30 años, ponele, eh, sí, o como 28, 30 años, no recuerdo, empecé a trabajar en lo que tenía que ver con consumos problemáticos, con las adicciones. Recuerdo que estaba 42 guardia, 48 horas sábado y domingo, en lo que se llaman, sí sigue habiendo muchas de estas casas cerradas, que es que los chicos que venían directamente ¿viste? A través de juez de menores, sí, de los lugares así, me sale correccional, pero eso se usaba antes, eh, y pasaban a esa casa cerrada, o había rejas, todo bien cerrado, se acomodaban un poco y recién ahí iban a la que era la casa abierta, que era la famosa, las que se conocían tipo granja, es decir, espacio abierto. claro. Ujú, Porque si de jueves menores iban al espacio abierto, apenas apoyaban los pies a se 20 iban, kilómetros, claro. ¿no? No agarraban. Entonces, y era una población muy compleja, ¿no? Muy compleja. Yo empecé ahí a estar, realmente era muy complejo para mí, yo no entendía muy bien de los códigos, no había hecho un tratamiento, y, y con una mirada muy conductista, Mm, muy. Y a mí me pasaba que decía,
no me cierra del todo, pero bueno, será así. ¿Viste? Cuando vos Claro. todos lo hacen así, será así, ¿no? Y me he dado cuenta que tenía mayor facilidad para tener un vínculo, un contacto, pero me costaba mucho acordarme incluso de tantas normas que había ahí, ¿no? Y con el tiempo empecé a estudiar psicología, digo, bueno, esto es lo mío, yo voy a ayudar a la gente. Estuve 3 años más o menos, pues bueno, por cuestiones familiares, eh, dejé y empecé al tiempo, empecé counseling, ¿no? Digo, bueno, termino, empiezo counseling, eh, hago counseling y después me quedan materias que me reconocen y soy psicólogo porque es para lo que nací en esta vida. Bueno, la verdad que después en el recorrido con el counseling me quedé acá. De hecho, al principio era medio crítico de Roger, ¿no? Porque decía este, que era todo muy, muy light, muy de autoayuda, ¿viste? Claro, ¿qué sucede? Cuando lo querés poner en práctica, ahí te das cuenta que no es nada fácil. Ahí te das cuenta que no es absolutamente light la cuestión, ¿no? Para nada. Pero bueno, en esa cuestión teórica aparecía esto de que es muy, muy, muy light. Y luego empecé ya a trabajar, a estar dando clases también de la materia y se fue forjando con, con el tiempo y las diferentes miradas y sobre todo ver lo que no funcionaba para mí Mm. y donde yo me sentía más cómodo y la verdad que de arrancar en el conductismo absoluto, de pasar por criticar a Roger, hoy por hoy realmente estoy en un lugar donde estoy confiado absolutamente que el enfoque central en la persona es un aporte no solo importante, sino necesario y que se nota cuando no está. Digo, en esta temática particular, pero Claro. en realidad en todos los procesos. Qué, Eso sí, está bien. qué gran cambio, qué bien lo tenés como recuerdo, porque vos decís, no, por ahí, qué sé yo, no sé, lo aprendí en juntadas con amigos, no, pero sabés el recorrido, sabés cómo, de dónde empezó y ahora cómo abrazás el enfoque, porque ya no, no lo soltás más. No, Así ya, que, así que bueno, es Mario Lamique, lo habrán escuchado, habrán visto la simpleza con la que cuenta las cosas y cómo la transmite. Es un gran profesional, es un gran profesional. Eh, los que te quieran llegar a ubicar, los que quieran saber más acerca de este tema, los que quieran contactarte, o ir a alguna de las charlas que vos que solés dar, dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son tus redes? bueno, sí, bueno, hoy por hoy una de las redes tiene que ver con ladiplo.bcortaa.va, que es como un proyecto del que estoy muy, muy contento, porque creo que es realmente superador y habla de una serie de profesionales de distintas áreas que están nucleados. Y si me permite un segundito, Sí, no por para favor. hablar de Ladiplo, sino de un concepto, cuando se habla de la interdisciplina, de la transdisciplina y de qué lugar puede tener un counselor. Eh, y yo me ha pasado en liderar otros grupos de trabajo con distintos profesionales. Y lo que uno imprime es la mirada. Obviamente, digamos, en la Diplo, el psiquiatra, yo no le voy a decir qué decir, ninguno de los profesionales que está ahí, yo le voy a decir, tenés que decir esto. Pero sí estamos de acuerdo en la mirada, Mm, ¿no? En la mirada humanística, la mirada por fuera en estas temáticas particulares que tiene que ver con la prevención comunitaria, con los consumos problemáticos, una mirada lejos del concepto médico-sanitarista, lejos del determinismo, ¿no? Sino abogando por la libertad de la persona y bueno, ¿y qué hace con esa libertad? ¿Y cómo podemos acompañar y ayudar para que esa libertad no sea perjudicial incluso ni para él ni para terceros? ¿No? Al contrario, ¿no? Que se despliegue. sí. Yo creo que en estas temáticas se necesita por eso el enfoque. Pero bueno, ladiplo.va, Mario César Lamique en Facebook, Mario Lamique en Instagram, y bueno, mlamique@gmail el mail, ¿viste? Por algún lugar me encontrarán, calculo.
Les recomiendo ir a Google, directamente escribir Mario Lamique y les va a aparecer a este gran Y profesional. no vaya a la parte de imágenes, por la duda. No sé, no sé, que justo no te agarraron en los mejores momentos. Claro, pero sí, sí, Mario Lamique, poner Mario Lamique en alguna red y algo Sí. va a salir. Pero, y no sé la hora, pero esto, la escucha, capaz que ni hagas ninguna formación, ni seas counselor, eh, pero sí podés escuchar al otro tratar de escuchar sin juzgar, dejarlo venir, eh, tener esa, esa humildad de saber que vos podés saber mucho, pero hay algo que no sabés, que es cómo lo está viviendo el otro. Entonces, ahí, en ese lugar, ahí nos igualamos, porque lo que nos iguala son nuestras limitaciones desde lo humano, ¿no? Entonces, quizás vos estás de gira, no sabés qué hacer ni con tu vida, cómo controlar un consumo de sustancia, lo que sea, y venís conmigo. Y yo no tengo idea cómo está haciendo para vos. Entonces nos necesitamos. Entonces, desde ese lugar creo que se bajan, eh, bueno, bajarnos del pony, se dice hoy por hoy. Si no, no hay encuentro. Desde lo asimétrico, podés haber trabajado en 20 comunidades terapéuticas, escrito 20 libros, eh, pero va a ser difícil que se genere un vínculo. Este es Mario Lamique. Este mensaje último eh, es el que es el que moviliza. Así que gracias por haber apartado un ratito de tu tiempo, gracias por habernos regalado estos consejos, enseñanzas y esta personalidad que tenés. Así que yo enteramente agradecido, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos regalaste hoy, Mario. A vos, Martín, por tu afecto. Mira, es una de las pocas personas que me cae bien el afecto que tiene bonito. Hay una demostración muy sincera de afecto y muy transparente de tu parte. Yo creo que eso mostrás también en estos podcasts y en lo que vos hagas, ¿no? Entonces, es por ahí, es por este camino, así que te agradezco la gentileza, porque esto, hay que saber crear clima. Eso trabajamos y bueno, se nota que vos trabajas de esto también. Nos vemos cuando la próxima que nos encontremos. Este es Mario Lamique. Gracias, Mario, y gracias a todos los que están escuchando ahí del otro lado. Nos estamos encontrando en las próximas entregas. Muchísimas gracias.